Y dice, le traducía que se ha venido no a pasar la revisión. Y dice, pues tienes que estar 3 meses aquí sin trabajar para poderme dar de alta para trabajar. Y si no, que se vaya a España hoy mismo y cuando pase la revisión se viene y se pone a trabajar con la revisión pasada. Entonces fuimos a coger eso, patera, estuvimos en esa patera un día por la mañana a las 5, más o menos. Cogíamos esa patera, 26 personas en esa patera, mujeres y hombres. Y cogí el tren y me vine otra vez a Irún. Llego a Irún y me voy a las oficinas de inmigración y yo llevaba gafas, era corto de vista. Y dice, venga, pues vamos a hacer la revisión. Desde allí hacia Fuerteventura estuvimos en la patera 18 horas. Nada, en esa patera tuvimos mala suerte. Estaba líquido, entraban agua dentro. Me hace la revisión y me dice el tío, dice, malo tío usted para pasar a Francia. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted está mal de la vista. Se va usted a la óptica y que le hagan unas gafas con estos cristales. Y yo ofrecí mi vida, arriesgué mi vida para sacar la agua para que nosotros no mueren en la agua. Porque todos tenían miedo, todos mis compañeros en esa patera tenían miedo para subir, para ver el mar, para caer o algo así. Y yo era la única persona que podía ayudar a los demás para que podamos llegar sin morirnos. Vale. Digo, pero las gafas, ¿quién las paga? Dice, hoy le paga el hotel y lo que usted que le pague yo las gafas también. Digo, ay, pues si usted no me las paga, yo no me pongo gafas porque ya tengo 38 años y no llevo nunca y ahora puedo pasar también y dinero no tengo.